Sea bienvenido nuestro hermano Walter Galeas en esta noche que nos va a acompañar con la vislumbre del gran conflicto. Muy bienvenido, que el Señor le acompañe y el Espíritu Santo sea con usted. Adelante, mi querido hermano. Primero, un poema. Tu mundo te niega, Señor Jesucristo. Tu mundo te niega, Señor Jesucristo. Y el hombre se ha vuelto chacal indeseable. Ya nadie respeta a padres ni hermanos y son como bestias que matan por odio. La fe se ha perdido. La fe se ha agotado. El miedo destruye la paz en la tierra. La gracia divina de amor y esperanza se ha vuelto doctrina. La iglesia que Cristo levantó en sus manos tiembla cual becerro que al pastor tercera tiembla como llama que empieza a morir. Tu mundo agoniza, Señor Jesucristo. Hay hambre en la tierra, hay muchos que mueren, la fe angula en paz, el mismo juramento el hombre. Hay miles de brazos y miles de mentes que buscan trabajo, amor y cariño. El hombre se droga, creyendo que encuentra un cielo poblado de todas las cosas que el mundo le niega, le hurta, le sangra miles de hombres que ya no quieren seguir su camino. El mundo te niega, Señor Jesucristo. Lo dice el soberbio que subió a las nubes, creyó encontrarte como piedra inerte. Lo dice al niño que lleva su cuerpo. Lo dice el que insulta a su propio hermano y anda murmurando y sembrando rencor por cada sonrisa que tiene en su boca. Hay miles de espadas que hieren, que matan. Lo dice el que odia a los opresores, al niño y a la pecadora que tiene esperanza de encontrar sus huellas como Magdalena. Tu mundo se asfixia, Señor Jesucristo. Con tanta lujuria, liviandad y vicio, hay caos, confusión y angustia. Y hay muchos que adoran a Dios. Los ritmos limitan la acción de los hombres que solo transitan por su libertad. Hay lucha de clases, hay lucha de razas, hay lucha de credos y hay lucha de anhelos. Todo se conmueve, todo se trista y desgarra. La paz se ha perdido, y ahí fue el amor. Tu mundo agoniza, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es un placer grato poder estar con ustedes, poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vislumbres
de los tiempos del fin. El tema de esta noche está basado en el libro de Mateo 24. Mateo 24 y las señales del fin. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Mateo 24, que será el tema de meditación en esta hora. Vamos a compartir pantalla en el libro de Mateo. ¿Se puede notar claro el texto? Sí. Ok. El libro de Mateo 24 realiza una radiografía exacta de los eventos finales. Y hay 7 verdades en cuanto a Mateo 24. O yo los puedo llamar también como 7 principios. Dice Mateo 24, 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos estaban interesados en los eventos de la segunda venida de Cristo. Pero Jesús no les da la respuesta inmediata de lo que ellos querían escuchar. Nótelo en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Primer punto, mirad que nadie os engañe. En el capítulo 24 de Mateo dice la sierva del Señor: me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída a la atención de todos. El libro de Mateo 24 debe ser atraída a la mente de todos, a la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo están cumpliendo, se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros, dice la sierva del Señor, estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos, repito, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Obreros Evangélicos, página 154. Qué interesante. El libro de Mateo 24 es el libro que debe estar siendo predicado desde nuestros púlpitos, en nuestras iglesias. Debe ser enseñado a nuestros estudiantes de la Biblia. Debe ser predicado en las redes sociales. Las verdades presentadas en el libro de Mateo 24. La verdad primera
es de vital importancia, que debe ser predicado en nuestros púlpitos, porque existen profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Esa es la verdad número uno, que debe ser predicado a todo el mundo. Verdad número dos, en el Sermón del Monte de los Olivos, tenía como propósito impedir que el pueblo de Dios fuese engañado. Por eso Jesús les dice a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El propósito del Monte de los Olivos o del Sermón del Monte de los Olivos era impedir que el pueblo sea engañado. Y Jesús presenta esta enseñanza a los discípulos en privado, inmediatamente antes de su pasión, antes de morir. Es decir, el punto principal de este capítulo no es convencer a la gente secular, a la gente que no conoce el mensaje. El punto principal es convencer al pueblo de Dios. En este caso, a nosotros, a los adventistas del séptimo día. Mire lo que dice. No es convencer de la venida de Jesús, que la venida de Jesús está a las puertas, a los paganos o a los que no conocen, a la gente secular, porque pueden ver las señales en el mundo político, en el mundo económico, social y religioso. Mire, yo me he dedicado esta semana y las semanas anteriores a revisar TikTok. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se han volcado a TikTok a dar información. Ahora hay entretenimiento y hay información. Y dentro de esa información que me he encontrado, me he dado con que personas, gran mayoría de personas que no se han inoculado, gritan a voces que estamos perdiendo nuestras libertades. Y nosotros como adventistas, teniendo este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, pues ya lo sabíamos, pero no lo predicábamos, no lo compartíamos. Y somos llamados a hacerlo. Así es que la gente se da cuenta de lo que está pasando, sabe que viene algo grande, porque ellos se dan cuenta. El fin del capítulo, o sea, el propósito en realidad es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrostrado por los artificios y perspicaces engaños de Satanás. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos. ¿Los va a engañar a los escogidos? No. Dice si le fuere posible. Si le fuere posible. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Él va a procurar engañar, desanimar, perseguir, matar, a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. ¿Cuántos de nosotros no nos desilusionamos o perdimos las esperanzas cuando empezaron
a solicitar el certificado de vacuna y que no nos iban a dejar ingresar a los comisariatos, a pagar impuestos, en fin. ¿Cuántos no nos desalentamos? Esa fue la obra de Satanás. Desalentarnos, desanimarnos, a fin de que perdamos la fe. El sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Por eso Jesús no le da una respuesta definitiva, sino que les anima y les dice, mirad que nadie os engañe. Por eso comienza Jesús con esa palabra. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y el verso 6 dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, cuidado, no os alarméis, no se alarmen, no se desesperen, es lo que está diciendo. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hermanos, esto que estamos viviendo, esta realidad que hoy estamos viviendo, no es el fin. Porque ¿sabe qué falta? Ya más adelante nos va a decir qué es lo que falta. ¿Qué más dice? El verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Solo el comienzo de dolores. La verdad número 1 era que debemos predicar desde nuestros púlpitos, desde las redes sociales, al mundo estas verdades. La verdad número 2 es que el propósito de Mateo 24 es impedir que el propio pueblo de Dios fuese engañado. Tome nota, por favor. La verdad número 3. A fin de tener un cuadro completo, es necesario estudiar el sermón como aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y Lucas. Mateo 24:7 decía que habrá terremotos, porque se levantarán, repito el verso, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, eso dice Mateo 24:7. Miremos ahora lo que dice Lucas 21:11. Grandes terremotos. Eso dice en Lucas 21:11. Grandes terremotos. Y habrá grandes terremotos, megaterremotos, es lo que está diciendo. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso dice Lucas. Ahora veamos Marcos 13:8. Marcos agrega que habrá alborotos, o sea, habrá intranquilidad social. Y hermanos, ¿y eso no es lo que hemos visto en estos últimos meses? En estos últimos 2 años, la gente no se ha levantado a protestar por la libertad de conciencia. ¿Cuánta gente? Miles de personas alrededor del mundo, si no, por no decirlo, millones de personas alrededor del mundo, porque esto no lo presentan en las noticias, se han levantado por la libertad, porque nos están obligando a hacer algo que nosotros
no queremos. Ya Mateo 24 lo decía. Habrá grandes alborotos, habrá alborotos, intranquilidad social. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, alborotos. Hay una comparación de los tres evangelios que nos dice y nos ayuda a entender mejor la abominación asoladora. Mateo 24:15. Mire lo que dice. Permítame bajar. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación o la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lea pues entienda. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, ¿de qué hablo? Repito esto, ¿no? De que habló el profeta Daniel. En Marcos 13:14 dice lo siguiente, que es un texto paralelo. La abominación asoladora estará a donde no debe estar. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora miremos lo que dice Lucas 21:20. Lucas 21:20. El área fuera de los muros de Jerusalén era el lugar santo. La abominación asoladora que se relaciona con los ejércitos romanos, la abominación que asolaron la ciudad, o sea que es el resultado de la abominación. Pero cuando viereis a Jerusalén, añade más adelante, rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El libro El conflicto de los siglos inicia su primer capítulo haciendo la narración o realizando la narración del capítulo 24 de Mateo, de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar el conflicto de los siglos? Que dicho sea de paso, está escrito cronológicamente en la historia, a través de la historia. Es donde comienza la profecía y su cumplimiento del tiempo del fin. Recuerde usted, en el año 70 Jerusalén fue destruido y se terminaba el periodo de las 70 semanas con la muerte de Esteban, y faltaba pues entonces 1810 días de allí para allá hasta llegar a 1844. Todo ese periodo abarca el conflicto de los siglos, comenzando con la destrucción de Jerusalén. La verdad número 4 es la verdad que para mí es clave también. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, y el cumplimiento final es el más pleno y completo. Miremos lo siguiente. Los discípulos le hacen la pregunta a Jesús. Cuando sale él del templo y se acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y esto se iba a cumplir al pie de la letra.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. ¿Y del fin del siglo? La primera pregunta es, ¿qué serán? ¿Cuándo serán estas cosas? Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús había mencionado que no les responde por separado a estas dos preguntas, sino que fusiona su respuesta, la destrucción de Jerusalén y la del mundo. El espíritu de profecía confirma estos múltiples veces, muchas veces y de muchas maneras. En su contestación, quienes pueden tener acceso al conflicto de los siglos, en el conflicto de los siglos usted puede leer esta descripción. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de la venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como él los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia a ellos fusionó estos dos eventos. La descripción de las dos grandes crisis que hizo Jesús dejó a los discípulos una forma, ¿no?, de estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará más allá de este acontecimiento. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Página 28, el conflicto de los siglos. De la caída de Jerusalén, dice el deseo de todas las gentes, página 692. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Jesús predijo lo que iba a suceder en nuestros días. Hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano, ¿en qué va a consistir? En que van a rechazar la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es un reflejo del carácter de Cristo, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Conflicto de los siglos, página 25. La verdad número 4 es Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Repito, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, teniendo más pleno y más completo de la historia de esta tierra. La verdad número 5. El libro El conflicto de los siglos
presenta idéntica secuencia de eventos que se halla en Mateo 24 y por eso es imprescindible estudiarlo juntos. Yo hice esta experiencia. Bueno, no con el conflicto de los siglos al principio, sino con patriarcas y profetas. Primero leía Génesis 1 con respecto a la creación, el primer capítulo de Génesis, y luego leía patriarcas y profetas. Y hacer esta experiencia es maravilloso porque uno va comprendiendo de manera más amplia, más plena, lo que se leyó solamente en la Biblia, ¿no? Porque Ellen White va dando una descripción más clara para nosotros, porque los testimonios fueron escritos evidentemente para nuestra mejor comprensión. Así es que a estudiar Mateo 24 junto con el conflicto de los siglos, con el primer capítulo del conflicto de los siglos. De hecho, no es coincidencia que Mateo 24 comience con la destrucción de Jerusalén. Y luego el primer capítulo del conflicto de los siglos también comienza, les decía hace un momento, comienza en el mismo punto. Así que el conflicto de los siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos. Uno al comienzo y el otro al final. Los eventos finales que llevan a la destrucción de Jerusalén y los eventos finales que llevan a la destrucción del mundo. Uno al comienzo y otro al final. Tanto los eventos que llevan a la destrucción de Jerusalén fueron profetizados por Jesús, pero al mismo tiempo los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor y que finalmente tendrán su cumplimiento total cuando Cristo venga. Tiene la misma secuencia. La verdad número 6. Dice, la verdad número 6 es la siguiente: estricto orden cronológico. Eso se denota por varias referencias expresivas de tiempo. Quiero que lo note. Mateo 24:6, por favor. Aún no es el fin. Mateo 24:8, principio de dolores. Mateo 24:9, entonces. Mateo 24:14, entonces. Mateo 24:16, entonces. 24:19, aquellos días. 24:21, entonces. 24:22, aquellos días dos veces. 24:23, entonces. 24:29, inmediatamente después. Y 24:30, entonces. Está escrito cronológicamente. Aún no es el fin. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero no es el fin. No se preocupen, no se asusten. Vendrán muchos en mi nombre, les querrán engañar, pero no es el fin. La verdad número 6 es que Mateo 24 está escrito en estricto orden cronológico. Y la verdad número 7
es la palabra vosotros en Mateo 24, se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Esa es la verdad número 7. ¿Qué viene luego? La gran comisión que fue dada a los discípulos y a cada uno de nosotros. Id y predicad el evangelio. Y será predicado este evangelio, y entonces será predicado el evangelio a todo el mundo, por testimonio o para testimonio. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué falta, queridos hermanos? La predicación del evangelio a todo el mundo, a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así es que no es el fin. Esto que ha pasado no es el fin. Ha habido huelgas, ha habido reclamos, corrupción, nos han hecho asustar un poco, nos han enfermado, han matado un poco de gente, pero no es el fin. El cristiano, el adventista del séptimo día, usted y yo, no tenemos por qué estar preocupados. Debemos estar alegres, porque Cristo viene. Maranata. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos persistir firmes en la plataforma de la verdad. Amén. Amén.